Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. De las redes al reino. La semana pasada, ustedes se recordarán cuál fue el tema que nos predicó Pastor César. Uno a la vez. De publicano a discípulo. Pues hoy quiero compartirles también acerca de un discípulo de Jesucristo, quien fue Pedro. Y quiero que los que traen su Biblia, que me acompañen a leer en el libro de Lucas, en el capítulo 5, versículo 1 al 11. Lucas 5, versículo 1 al 11. Y dice: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra, repita conmigo, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Les comentaba que la semana pasada Pastor César predicaba acerca de Mateo. Este es un contraste acerca de Pedro. ¿Por qué? Porque Mateo, él tenía una vida muy cómoda. Él tenía un trabajo muy bueno, pero a la vez era un trabajo muy lucrativo, en el cual ese trabajo no se veía bien ante los judíos. ¿Por qué? Porque lo veían a él como traicionero. Mas sin embargo, Lucas, él tenía un trabajo en el cual si pescaba, tenía ganancias, y si no, pues no tenía ganancias. Pero este Pedro era un pescador artesanal, por decirlo así. Él tenía mucho conocimiento de la pesca, pero aquí el problema había sido que él no había pescado. Y dice que toda la noche él no había pescado. Y es ahí donde entra en mí esa pregunta. Y muchas veces nosotros quizás hemos estado en situaciones en las cuales toda la noche, quizás una semana, quizás un mes, estamos esperando una respuesta y no vemos nada. Pero es ahí cuando el Señor entra, porque Él tiene el control de todo lo que nosotros somos y de todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor. ¿Cuántos lo creen que Dios tiene el control? Así que no es de desesperarnos, porque Jesús llegó en un momento donde Pedro, él estaba frustrado. Yo no sé a cuántos se les han caído planes, a cuántos se les han caído negocios. Quizás ha entrado un momento de frustración. Yo sé que más de alguno, a mí me ha pasado. Quizás estamos frustrados, pero es ahí donde Jesús llegó con Pedro. Y es una bendición, porque Jesús le dice: echa la red. Pedro, alguien que era experimentado en la pesca, ya había pasado toda la noche. Para pescar, la noche es la mejor hora. Si había pasado toda la noche,
era porque ya estaban de día. ¿Pedro estaba cansado o no estaba cansado? Él no tiró la red solo una vez. Me imagino cuántas veces ha de haber tirado la red, porque si estuvo toda la noche es porque sí hizo el sacrificio de trabajar. Digamos, si yo tuviera un negocio y voy a ir a vender a tal lugar, si a las 2, 3, 4 horas veo que no hay venta, yo mejor levanto mi venta y mejor me voy a la casa a descansar. Pero si Pedro trabajó toda la noche, era porque él tenía una necesidad. Mas sin embargo, él con Andrés, ellos tenían, por decirlo así, su mini empresa de pesca. ¿Por qué? Porque era el trabajo de ellos. Y era donde nosotros podemos ver que Pedro no era una persona que tenía un salario fijo. Pedro era alguien independiente. Ese día prácticamente, ¿qué pasó? Pedro no tuvo ningún ingreso. Pedro estaba ahí sí que con las manos vacías. Por eso la noche sin pescar de Lucas 5 no fue solo una frustración, significó también una pérdida económica real. Y como introducción, dice: una sola palabra de Jesús puede cambiar una vida para siempre. Como le decía, no sé qué circunstancia, no sé qué clase de frustración o no sé qué procesos somos los que estamos pasando en esta noche, pero una sola palabra de Jesús puede cambiar una vida y nuestra realidad para siempre. Pero es importante que así como Pedro conocía el oficio de pescar, Jesús ese día le iba a enseñar algo más importante. ¿Y sabe qué es? Que una sola palabra de Dios vale más que toda nuestra experiencia. Muchas veces nosotros pensamos que las cosas por nuestra capacidad es que yo las obtengo. Es que porque yo tengo tal grado de estudio, por eso es que yo soy inteligente y por eso es que yo obtengo las cosas. Pero las circunstancias ahí le mostraron a Pedro que no era por su capacidad, porque él no había pescado toda la noche. El primer cambio que produjo ahí la palabra no es las circunstancias, sino una obediencia que tuvo Pedro. Porque nosotros podemos tener conocimiento de algo, pero si no tenemos obediencia a la palabra del Señor, queda nulo nuestro esfuerzo. Podemos tener mucho conocimiento de la palabra, podemos conocer el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, hacer exégesis, hacer hermenéutica, pero si no obedecemos la palabra, la hacemos obsoleta. La palabra solamente se hace viva y eficaz cuando nosotros la creemos, cuando de nuestra mente pasa a nuestro corazón. La palabra sí hace su efecto porque es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, pero es más eficaz cuando nosotros le damos esa eficacia en nuestra vida, cuando nosotros no creemos que es por nuestro conocimiento, cuando nosotros sabemos y entendemos que es por el poder y la misericordia de Dios. Es ahí donde me lleva mi primer punto y quiero desarrollar 4 puntos en esta noche. El primer punto es: la palabra transforma nuestra obediencia. Leíamos ahí en Lucas 5:5, donde dice Pedro: mas en tu palabra echaré la red. Vuelvo a repetir, Pedro era un pescador experimentado, había trabajado toda la noche, pero no había tenido resultados. Humanamente lo que Jesús le había pedido no tenía lógica. ¿O tenía lógica? No tenía lógica para los pescadores. Ellos ya habían trabajado y dice que estaban lavando la red. Y no era porque habían pescado, sino que me imagino que alguna suciedad se le tuvo que haber pegado a las redes. Pero es ahí donde Pedro dice: lo echaré, pero por tu palabra. Es ahí la importancia, hermanos, de que cuando nosotros quizás ya no podemos hacer las cosas a nuestra capacidad,
hagámoslo en la palabra de Jesús, en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es la que nos enseña, nos direcciona para poder hacer las cosas según la voluntad de Dios. Porque muchas veces lo queremos hacer a nuestra voluntad y es ahí donde no tiene efecto. Pero cuando nosotros lo hacemos a la voluntad de Dios y al conocimiento de la palabra, es ahí donde obra Dios un milagro. Pedro había estado pescando toda la noche. La obediencia basada en la palabra produce resultados que el esfuerzo humano nunca puede alcanzar. Jesús llegó en la mañana cuando Pedro había pasado toda la noche frustrado. ¿Quiénes aquí quizás han pasado por algún proceso de enfermedad? O quizás con un hijo, con algún hermano, con un padre. Cuando llega la noche, ¿verdad que es cuando más tenso se pone el ambiente? Uno no quisiera que llegara la noche, no sé por qué, o solo a nosotros con mi esposa nos ha pasado. Pero cuando llega la noche, uno quisiera ver ya la claridad del día. Pero es ahí donde Jesús llega y le da una palabra de esperanza a Pedro. Y el Salmo 35 dice: por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Quizás está pasando por un momento que no le ve salida, quizás ve oscuridad. Quizás usted piensa: ya no voy a tirar la red, ya pasé toda la noche. Quizás ya está desanimado, pero déjeme decirle que ese mismo Jesús que estuvo en la barca con Pedro es el mismo Jesús que está aquí en esta noche. Y el Espíritu Santo es el que nos anima para que nosotros volvamos a tirar la red. Muchas veces estamos como Pedro, frustrados. Pedro no sabía que cuando él estaba saliendo de su casa, quizás no sabía que no iba a pescar, pero no sabía algo mejor, que se iba a encontrar con el Maestro. Él no sabía que iba a pasar de un simple pescador a ser un discípulo de Cristo. Pedro ya conocía a Jesús, porque Jesús ya había estado en la casa de Pedro. ¿Y a quién había sanado? A su suegra. O sea que Pedro no desconocía de Jesús. Aproximadamente Pedro, él ya tenía cierto conocimiento de los milagros de Jesús. ¿Por qué? Porque él había escuchado de que Jesús hacía milagros, porque Jesús en ese tiempo, a esa fecha que estaba en la barca, aproximadamente él ya tenía 1 año de ministerio Jesús. Pedro había visto un milagro que había sanado a su suegra. No sé si por eso Pedro no lo quiso seguir, ¿verdad? Pero en cierta manera Pedro ya conocía el poder del Señor. Pero es ahí donde Pedro no sabía que Jesús iba a cambiar su propósito por un propósito eterno. La obediencia de Pedro, ¿sabe qué? Le produjo un milagro visible, no solo para él, sino para todos los que estaban a su alrededor. Pero Jesús no estaba interesado solamente en llenar sus redes. ¿Saben qué estaba interesado Jesús? En transformar su corazón. Quizás estamos pasando por circunstancias, hermanos, de las cuales queremos que el Señor resuelva. Pero el Señor no solamente quiere resolver esas situaciones, Él está interesado en que nosotros tengamos un cambio interior. Les comentaba yo la vez pasada que yo hace 28 años llegué a Palabra en Acción allá en la 23 Avenida. Y sabe, yo llegué con una gran necesidad, una necesidad que estaba a mi alrededor, de la cual nosotros como familia ya no teníamos la capacidad de solventarla. Yo no quería nada con el Señor, pero esa misma situación me llevó a mí a buscar al Señor. Llegué yo ahí a Iglesia Palabra en Acción en la 23 Avenida y recuerdo muy bien a un siervo amado para mí, Pastor Naito, y le pedí permiso, que hasta el día de hoy yo lo tengo muy en mente y muy en cuenta cómo fue la manera que el Señor me sorprendió a mí. Estaba Pastor Naito predicando y recuerdo yo con su camisa blanca y sus tirantes negros.
estaba Pastor Naito predicando con denuedo la palabra. Yo iba porque el Señor solventara alguna situación por la cual yo le comento, no podíamos solventar. Yo solo estaba esperando que el Señor me hablara, que llegara alguien, el Señor esto y esto. Yo había escuchado que el Señor se manifestaba en la iglesia. Mas sin embargo pasó el servicio y el Señor hablando a mi ser interior. El Señor no estaba interesado quizás en mis circunstancias, Él estaba interesado en que yo le entregara mi corazón. Pastor Naito viene y dice el Señor que hoy es el día de salvación, pasa adelante, el Señor tiene algo para ti. Y como yo era incrédulo, yo no conocía al Señor como lo conozco ahora. ¿Sabe qué dije yo? Señor, si tú existes, que este varón lo diga por segunda vez. Dice el pastor, confirmación pides, dice el Señor, pasa adelante. Yo más incrédulo, como dicen que a la tercera es la vencida, le dije yo al Señor, Señor, si de verdad tú existes, que haga un tercer llamado. Tercer llamado quieres, dice el Señor, pasa, ven adelante. Hermanos, cuando dijo Pastor Naito eso, ¿creen ustedes que iba a pedir yo cuarta vez? Fuego iba a descender ahí. Pero para consumirme, hermanos, miren, ya no pude pasar al altar. Ahí mismo quedé derribado yo. Derramé mi corazón y ¿sabe qué? Ahí me di cuenta que el Señor me había traído con lazos de amor. ¿Para qué? Para ver mi condición interior en la cual yo estaba pecaminosamente. Pero ahí viene donde nosotros debemos ser obedientes también al llamado del Señor. Porque muchas veces nosotros conocemos la palabra, nos hacen el llamado y ¿sabe qué? Muchas veces nosotros ponemos esa resistencia. Pero el Señor esta noche, Él no quiere solamente llenar nuestras redes, Él no solamente quiere bendecirnos, Él quiere transformar nuestro ser interior. Es ahí donde si nosotros le cedemos el primer lugar, el Señor hace en consecuencia lo demás. ¿Por qué? Porque Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. El problema es que muchas veces estamos buscando las añadiduras y dejamos al Señor en segundo plano. Pero el Señor está interesado en que nosotros le cedamos el primer lugar. Y eso me lleva al segundo punto, que es la palabra transforma nuestra condición interior. Yo no sé en qué condición quizás usted ha venido en esta noche. Quizás hay soledad, quizás estás esperando una respuesta del Señor, pero el Señor quiere operar primeramente en nuestro ser interior. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta que el milagro no solamente llenó las redes, porque dice Lucas 5:8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Quién lo señaló a él? Nadie. Ni sus amigos que quizás lo conocían, porque si él dijo que era pecador, era porque tenía alguna situación en la cual él reconocía que le hacía falta esa parte. Pero es ahí donde cuando nosotros la palabra nos llega, es cuando nosotros somos confrontados por el poder del Espíritu Santo. Pero es ahí donde nosotros debemos doblar rodillas y reconocer que solamente nosotros podemos depender de Él. Pedro ahí se olvidó de las redes. Imagínense, esa pesca fue tan milagrosa que dice que las redes se rompían. Las redes estaban diseñadas para no romperse, pero para una pesca natural. Pero para una pesca sobrenatural del Señor, ahí se rompieron las redes. Miren, hermanos, cuando el Señor llega y cuando Él dice una palabra, se rompe todo paradigma, toda idea humana
todo pensamiento del sistema de este mundo, y es ahí donde obra el poder de Dios. No hay nada que resista al poder de la palabra. Toda cadena se rompe cuando Dios habla. Así como se rompieron las redes, el Señor tiene ese poder el día de hoy para romper toda cadena de opresión. El Señor sigue operando de la misma manera. Ahí lo vemos con unas redes físicamente, pero espiritualmente Pedro tenía una atadura. Pero ese día también fueron rotas las cadenas, porque dijo, dobló sus rodillas, apártate de mí. Pero ¿sabe qué hizo Jesús? No se apartó. El pecado no contamina la santidad de Dios, sino que la santidad de Dios sí hace que se elimine el pecado del hombre. Esa es la bendición de nosotros los cristianos, que tenemos un Dios poderoso. Veo yo el ejemplo de Zaqueo. Zaqueo, ¿qué era lo que quería? Ver a Jesús. Por eso es que Zaqueo se subió a un árbol. Él lo que quería era ver a Jesús. Pero cuando Jesús entró a su casa, no solo visitó su hogar, visitó su corazón también. ¿Quién le dijo a Zaqueo? Zaqueo dijo que él iba a repartir sus bienes a los pobres, y aún a los que les debía les iba a devolver el doble, o a aquellos que les había quitado dinero les iba a devolver el doble. ¿Quién le dijo a Zaqueo que lo hiciera? Nadie. Pero cuando Jesucristo llega al corazón del hombre, los cambios son instantáneos. Y es ahí cuando uno sabe en qué tiene que proceder para bien. Ahí podemos ver que veo yo en Lucas 19:8, donde dice, he aquí, hablando Zaqueo, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Miren qué bendición. Cuando el Señor llega, hay transformación en la vida del hombre. ¿Cuántos de los que estamos aquí, cuando aceptamos al Señor, cuando escuchamos una palabra de bendición, nuestra mente se va renovando, como dice Romanos 12:2? ¿Verdad que sí? Cuando la palabra llega a nuestra vida, nunca va a quedar sin efecto. Siempre tiene ese poder creativo para operar en la vida y en la mente del ser humano. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor tiene un impacto en el cual no lo va a tener ningún libro extrabíblico, sino que solamente la palabra del Señor tiene ese poder, porque es la autoridad final y total. La palabra de Dios es la que nos corrige y la que nos direcciona. Nadie puede ser transformado mientras no reconozca su condición. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Él reconoció. Pero muchas veces nosotros sabemos de dónde o qué es lo que tenemos que cambiar, pero no reconocemos delante del Señor. Pero es ahí donde tiene que entrar la humildad también, para que entre ese cambio en nuestra vida. Es como que si dijera a un borrachito, es que, o en su forma como lo hace, no puedo hacer yo como borrachito porque tengo años que ya no lo soy, para gloria de Dios. Pero si un borrachito dice, es que yo no soy bolo, y estando así con el alcohol, ¿sabe qué? No lo está reconociendo. Pero ¿sabe cuál es el primer paso fundamental? Reconocer cuál es nuestra condición delante del Señor para que Él opere en nuestra vida. Porque muchas veces somos nosotros los que resistimos, y tenemos que reconocer nuestra verdadera condición delante de Dios. ¿Cuántos saben que el Señor tiene algo especial para nuestra vida? Amén. El Señor siempre tiene algo especial, pero es de que nosotros también tenemos que reconocer nuestra necesidad y la dependencia que tenemos que tener del Señor. Como es que Pedro, quizás él tenía una gran capacidad, como les decía, él era un experto pescador, mas sin embargo esa noche que no le funcionó a él esas técnicas, es ahí donde entró Jesucristo, y por el poder de su palabra es que Jesús no solamente le dio esa bendición material, sino que la bendición espiritual. Yo puedo ver en los evangelios que cuando Jesús, Él hacía milagros en la vida de los enfermos, ¿qué era lo primero que les decía? Tu fe te ha salvado.
Jesús siempre está interesado más en nuestra sanidad interior, en nuestra salvación, porque ¿de qué serviría que Jesús le hubiera quitado la enfermedad? Podríamos hablar de un paralítico, pero si su condición interior hubiera seguido siendo igual, hubiera sido de balde. Quizás en lo material sí hubiera sido una bendición, pero miren, hermanos, pensemos en una eternidad que nos espera con el Señor. Quizás podemos tener todos los bienes materiales, pero si nuestro ser interior no está funcionando correctamente a la voluntad de Jesucristo, podemos desviarnos del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y ese es el tercer punto, que la palabra cambia nuestro propósito. ¿Cuántos saben que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros? Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, hermanos. ¿Y sabe qué? Muchas veces nosotros pensamos que es por nuestra capacidad. Muchas veces quizás queremos arreglar las diferencias que hay en nuestro matrimonio, quizás yendo a buscar consejos de personas, y está bien, no está mal, pero ¿sabe cuál es la mejor fuente de sabiduría? La palabra de Dios. Quizás nosotros estamos queriendo arreglar nuestro matrimonio a nuestras fuerzas, pero no es con nuestras fuerzas, sino que es con el Santo Espíritu de Dios. Es cuando el Espíritu Santo entra al corazón del hombre, cuando entra a nuestra familia, y todo aquello que nosotros no le veíamos solución, el Señor tiene una solución para nuestra vida. Pero nosotros debemos de dejar de depender en nuestros pensamientos, en nuestras capacidades humanas, en nuestro intelecto. Es cuando nosotros debemos darle cabida al Señor. Quizás estamos batallando o lidiando con un pecado. Hermanos, no es en nuestras fuerzas que nosotros vamos a dejar ni desechar esas malas conductas, sino es cuando nosotros reconocemos nuestra condición y dejamos que sea el Espíritu Santo que gobierne nuestra vida, y Él tiene la capacidad y la facultad de hacernos libres en el nombre de Jesús. Pero es de darles nosotros la prioridad, porque les comento, no es por nuestra capacidad, sino que es por la capacidad que tiene Él. Quizás, hermanos, alguien está pasando por algún momento de enfermedad. Está bien, yo no estoy en contra de los doctores, de la medicina, ya lo comenté, pero ¿saben qué? Hay alguien mejor, un sanador por excelencia, un médico por excelencia, que es Jesucristo. Capacidades, ahora la ciencia ha aumentado, pero los mismos médicos se han quedado asombrados del poder milagroso que tiene Dios para poder traer sanidad a la vida del hombre. Entonces no importa la circunstancia, ¿sabe qué? ¿Qué es lo que sí interesa? Es de que nosotros le demos la prioridad a Él. Y la palabra, como les decía, transforma nuestro propósito. Pedro, él iba con la idea de que iba a ir a pescar, al otro día a vender, y ya iba a tener sus ganancias a través de la venta. Pero ese no era el propósito del Señor. Quizás nosotros muchas veces estamos pensando, yo tengo que estudiar y me voy a ir a las Europas, dijera alguien. Yo voy a estudiar, voy a invertir dinero en esto. Está bien, pero ¿sabe cuál debe de ser el propósito? Que donde estemos sea una fuente de bendición para predicar el Evangelio. ¿Lo podemos hacer en el trabajo? Lo podemos hacer. El Señor no le está diciendo en esta noche que usted deje todo tirado y que vaya a predicar al África. Si el Señor le da una instrucción, pues está bien. Pero ¿sabe qué? En nuestra casa, con nuestros amigos, ahí podemos predicar del Evangelio. Porque para eso fue que Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero ¿cuál era esa función del poder? Era para predicar en el Evangelio. En consecuencia, el poder del Espíritu Santo
nos da muchas bendiciones, pero la esencia es predicar el Evangelio. Ese es el propósito que Dios tiene en la vida de cada creyente, que nosotros prediquemos el Evangelio, porque dice en Lucas 5:10, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Le cambió el propósito a Pedro. Él era pescador, pero ahora iba a ser un pescador de almas. Qué bendición esa. Muchos viven únicamente quizás para trabajar, para producir y sobrevivir. Pero ¿sabe cuál debe ser la función del verdadero creyente? Vivir para glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Debemos de honrar al Señor, porque el apóstol Pablo dice que nosotros somos cartas abiertas leídas por los hombres. Entonces, si nosotros damos testimonio de Jesucristo, muchos pueden llegar a los pies del Señor. Y ese debe de ser el principal propósito de todo cristiano: tener misericordia por las almas, tener misericordia por aquellos que no conocen a Jesucristo. Y le pedí favor a los de multimedia que pusieran un pensamiento ahí: Jesús cambia la razón por la que vivimos. ¿Cuántos quieren que Jesús les cambie la razón por la cual nosotros vivimos? ¿Cuántos tenemos una mejor vida después de que hemos conocido a Cristo? Ciertamente Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo ya he vencido al mundo. Así que no importa la circunstancia, toda circunstancia que Dios permite, ¿sabe para qué es? Para que Dios sea glorificado. Y para que nosotros aprendamos que en medio del proceso Dios tiene la solución, y que nosotros sepamos y entendamos que debemos depender solamente de Él. Por eso es la importancia de que Dios no necesariamente quiere que nosotros dejemos quizás las responsabilidades que tenemos, sino que Él lo que quiere es de que nuestro propósito sea glorificarlo a Él en todo tiempo. Y yo sé que ustedes lo hacen porque sabe que nosotros damos testimonio de Jesucristo. Y muchas personas quizás no vienen a la iglesia, quizás no tienen el tiempo o quizás el interés, pero nosotros somos pregoneros también del Evangelio. Ese es todo el ministerio que tenemos los cristianos. Si alguien dice: hermano, es que yo no tengo ningún ministerio, déjeme decirle que el primer ministerio es el ministerio de la reconciliación. Todos tenemos que predicar el Evangelio, así que ministerio el Señor nos lo dio a todos. Y como cuarto punto, la palabra transforma nuestras prioridades. Lucas 5:11 dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Cuántos son seguidores de Cristo aquí? Amén. Pero ¿sabe qué? No solamente debemos ser seguidores, sino debemos ser discípulos de Cristo. Aquellos que dan su vida. Vemos a un Pedro antes de ese Pedro, el pescador, era alguien que tenía un carácter impulsivo. Pedro era un varón de carácter, no le voy a decir un carácter fuerte, sino de un carácter débil, porque no lo podía dominar. Era este Pedro que estaba cerca del maestro, que andaba con Jesús. Y ¿sabe qué? Cuando iban a aprender a Jesús, viene Pedro y ¿qué? Saca su espada y le vuela la oreja al soldado. Y eso que andaba a la par de Jesús, es como que si yo anduviera a la par de Pastor César con una Miaka 47, ¿verdad que se vería mal? Pero ese era Pedro, de que tenía ese carácter impulsivo. Pero ¿cómo fue Pedro después de Hechos 2, después del día de Pentecostés, cuando recibió el Espíritu Santo? Ese Pedro que ya no tuvo autoridad para volar orejas, sino que tuvo la autoridad para predicar el Evangelio. Y muchos llegaron a los pies de Jesucristo a través de la predicación de Pedro. Ese Pedro, por eso le digo que tenía un carácter débil, porque él cuando era de confrontar a alguien era impulsivo. Pero ese Pedro que un día le dijo a Jesús: yo no te dejaré. Y Jesús le dice que lo iba a negar. Cuando se aparece una sirvienta le dice: ¿tú eres seguidor de Cristo?
¿Qué hizo Pedro? ¿Por qué no sacó su espada ahí también? No, ¿qué fue lo que hizo él? No, yo no soy seguidor de Cristo. Y muchas veces nosotros hacemos eso. Quizás cuando nos conviene, sí somos seguidores de Cristo, pero muchas veces quizás dejamos por un lado al Señor. ¿Sabe qué? No debemos de tener esa debilidad en nuestro carácter, sino que en todo tiempo debemos de reconocer que aquel que nos dio la vida también tiene en nosotros ese poder para que nosotros prediquemos de Él en todo tiempo. Y no importa dónde estemos, si en la universidad, ahí prediquemos del Señor. Porque muchas veces, ¿sabe qué? La presión del grupo como que lo hace aislarse uno y muchas veces le dicen, me dijeron una vez, y usted es cristiano. Cuando muy empecé a conocer yo al Señor, no va a pensar que ahora. Y usted es cristiano. Miren, qué pena a veces uno conociendo del Señor y no dar buen testimonio. Pero ahora, ¿sabe qué? Nosotros debemos de dar buen testimonio, porque si Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario, es para que nosotros seamos agradecidos con Él. ¿Cómo es de precioso el Señor? Y ¿sabe qué? Lo que me da a mí a entender esto es de que Pedro no solamente había encontrado a alguien que le había dado esa bendición, sino que había encontrado al Mesías, aquel que le había dado la bendición y la salvación también. Quien realmente ha sido alcanzado por Jesucristo y le ha rendido su vida, deja de poner lo temporal por encima de lo eterno. Nosotros debemos de buscar lo eterno, hermanos. Lo material un día se va a quedar, pero la eternidad, esa solamente la vamos a alcanzar a través de buscar al Señor continuamente. Por eso les digo que las circunstancias que nos están rodeando en este tiempo no nos alejen del Señor, sino que al contrario, nosotros nos debemos de rendir más a Él, y es ahí donde nosotros vamos a ver su mano poderosa. ¿Por qué? Porque seguir a Jesús implica renunciar a aquello que compite con Él. Pongámonos a meditar en esta noche qué es lo que ocupa el primer lugar en nuestro corazón. ¿A qué nosotros le hemos dado prioridad? Yo sé que si es a Jesús, todas las cosas nos han ayudado para bien. Porque los que aman al Señor, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan para bien. Por eso es la importancia, hermanos, que a mí me deja esta historia de Pedro una gran enseñanza. Y por eso es que son cuatro realidades que yo pude ver. La primera es que la palabra, que ¿se recuerdan? Transforma nuestra obediencia. La segunda, transforma nuestra condición interior. La tercera, cambia nuestro propósito. Y la cuarta, transforma nuestras prioridades. Que nuestra prioridad, hermano, sea el Señor en todo tiempo. Y recordemos que quizás podemos tener toda la capacidad, todo el intelecto humano, pero lejos del Señor nada podemos hacer. Lejos del Señor todo es obsoleto. Quizás podemos ganar todo lo terrenal, pero si perdemos a Cristo, ¿de qué nos sirve la vida? Y como conclusión, la palabra de Dios no solo es información, sino es transformación al corazón, porque cambia la vida y define el destino de quien decide obedecerla. ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué no lo repetimos juntos? A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. La palabra de Dios no solo es información, sino es transformación al corazón, porque cambia la vida y define el destino de quien decide obedecerla. Hermanos, la palabra de Cristo cambia nuestra obediencia, porque aprendemos a confiar en Él más que en nuestra experiencia. Cambia nuestra condición porque nos lleva al arrepentimiento genuino. La palabra de Dios cambia nuestro propósito
porque dejamos de vivir para nosotros y comenzamos a vivir para el reino de Dios. La palabra de Dios cambia nuestras prioridades porque entendemos que seguir a Cristo vale más que cualquier ganancia temporal. Así que en esta noche, el tema central es de que nosotros ya no debemos depender en nuestras capacidades. Así como Pedro, él tenía una gran capacidad. Esa noche que no pudo pescar nada, es ahí donde llegó Jesucristo. Y no solamente le dio esa bendición, sino le hizo ver su condición interior, su condición espiritual. Y si usted reconoce esta noche, ¿en qué parte nosotros quizás no le hemos dado prioridad al Señor? El Señor quiere llenar nuestra vida también en esta noche. El Señor quiere transformar a que nosotros seamos obedientes a Cristo. El Señor quiere cambiar nuestro ser interior. ¿Sabe lo que el humano no puede hacer? El mejor consejo que le pueda dar el ser humano no le puede dar a usted esa transformación. Solamente la palabra de Dios tiene la capacidad. Solamente la palabra de Dios tiene ese poder creativo para que nosotros lo pongamos a Él en primer lugar. Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa.